Hola familias con fama, bienvenidos. En la Escuela de Entrenamiento para Papás vamos a tener un espacio muy importante para hablar de alimentación y nutrición consciente, sobre cómo promover los hábitos alimentarios en nuestras familias y en especial la de nuestros niños. Empecemos hablando de la importancia de promover buenos hábitos alimentarios en nuestras familias, porque donde tenemos buenos hábitos hay más salud, más progreso, más bienestar y más cuidado. En estas conversaciones transformadoras vamos a hablar de 3 temas muy importantes: la alimentación complementaria, alimentación en primera infancia y hábitos alimentarios. Hablando de hábitos alimentarios con nuestras familias, me he encontrado con frases como, por ejemplo, es solo un niño, dejémoslo que coma lo que quiera. Cuando el niño crezca se preocupará por su peso, por su talla. Yo hago lo que sea con tal de que mi niño coma. Por ejemplo, lo pongo a ver televisión mientras come, le presto el celular, le presto la tablet. Lo cierto, papás, es que los hábitos se adquieren desde muy temprana edad, buenos o malos. Y aquellos que son malos son muy difíciles de transformar. Los niños desde muy pequeños pueden desarrollar múltiples enfermedades, entre ellas la diabetes y la obesidad. Todo esto nosotros lo podemos evitar si tenemos una adecuada alimentación y sobre todo si esta es saludable. Nosotros como padres siempre estamos enfrentados a múltiples retos en el proceso de crianza de nuestros hijos. Uno de ellos es el de la alimentación. Entonces, si siempre estamos trabajando desde el ejemplo, nuestros niños van a ir adquiriendo esos hábitos. Algunos como lavarnos las manos antes de cada comida, lavarnos los dientes, caminar, correr, reír, son hábitos saludables. También me he encontrado con muchos padres de familia que me cuentan, mi hijo está muy delgado, yo por eso le doy mucha comida, yo quiero que mi hijo se parezca a su primo, a su vecino. Lo cierto, papás, es que cada niño tiene su propio proceso de crecimiento y de desarrollo. Es decir, cada niño tiene su propio potencial de peso y de talla, y por esto es muy importante que llevemos los niños al programa de crecimiento y desarrollo, porque allí los expertos nos van a decir cómo está creciendo nuestro niño. Recordemos que no todo niño que esté delgado es porque está enfermo, y no todo niño que esté en sobrepeso es que está muy saludable. Por eso es muy importante que ofrezcamos a nuestros niños una alimentación balanceada, donde esté rica en diferentes y diversos grupos de alimentos, pero que además estas porciones de alimentos que les ofrecemos sean porciones pequeñas, porque a veces también caemos en el error de pretender que nuestros niños consuman lo mismo que un adulto. Entonces, porciones pequeñas, variadas, hacen que tu hijo tenga una alimentación más saludable. Ahora veamos, ¿qué es una alimentación con propósito? Una alimentación con propósito es poder tener una alimentación y nutrición consciente. Eso quiere decir poder saber qué comemos, dónde lo compramos y sobre todo qué hacen esos alimentos en nuestro cuerpo. La alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida. La alimentación consciente empieza inclusive desde la gestación. Por eso nuestra invitación es a todas las mujeres gestantes para que tengan una alimentación variada, compuesta de diferentes grupos de alimentos. Recordemos incluir alimentos, fuentes de proteína, de carbohidratos y grasas saludables. Esta alimentación va a permitir que tengamos un buen crecimiento y desarrollo del bebé, no solamente de su cuerpo, sino también a nivel cerebral. Queridos papás, les quiero contar que un niño nace con el 25% del peso del cerebro de un adulto y en su primer año de vida alcanza el 75% de ese peso. Por eso esa alimentación en la primera infancia es supremamente importante. Aquí juega un papel muy importante la lactancia materna y por eso la invitación siempre a todas las mamás es a ofrecer la lactancia materna como el mayor acto de amor y de nutrición para nuestros niños y niñas en la primera infancia. Recordemos que después de los 6 meses de vida es muy importante la alimentación complementaria, pues es allí desde donde empezamos a forjar los buenos hábitos alimentarios de nuestros niños. Por eso nuestra invitación es a que ustedes incluyan en esa alimentación alimentos fuentes de vitaminas, de minerales, de proteínas, grasas y carbohidratos de una manera armónica y en pequeñas porciones para que los niños tengan un buen crecimiento y un buen desarrollo. Ahora, ¿y en qué alimentos encontramos todos estos nutrientes? Hablemos un poco de las proteínas. Las proteínas son de origen animal y origen vegetal. En las proteínas de origen animal
las vamos a encontrar en la carne, en el pollo, en el pescado, en el huevo. Y las de origen vegetal son todas aquellas que las llamamos leguminosas. En esas leguminosas están el frijol, los garbanzos, las lentejas, la soya, y también encontramos proteínas en algunas semillas como las nueces, por ejemplo. Recordemos que las proteínas son las responsables en el organismo de mantener todos los tejidos saludables. Entonces, a incluir pequeñas porciones de proteína en el plato saludable de nuestros niños y niñas. También les quiero hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son los responsables en nuestro cuerpo de darnos toda la energía que necesitamos para hacer actividades como correr, estudiar, trabajar. Y esos carbohidratos los encontramos en alimentos como por ejemplo la harina de maíz, los plátanos, los tubérculos, el arroz, entre otros. Pero también hay unos carbohidratos que no son tan saludables, como aquellos que son fuentes de azúcar. Esa es nuestra recomendación, no suministrarle a nuestros niños y niñas esta clase de carbohidratos porque estos no son saludables. Hablemos de las grasas. Existen grasas saludables, por supuesto. Las grasas saludables las encontramos en el aguacate, en el aceite de oliva, en el aceite de girasol. Y también tenemos unos ácidos grasos que son muy importantes y que seguramente ustedes han escuchado mucho, que son los omega 3. Los omega 3 son los responsables de nutrir el cerebro. Y esos ácidos grasos los encontramos en alimentos fuentes de pescado y mariscos, por ejemplo. Estos alimentos también los podemos incluir en la alimentación cotidiana de nuestros niños y niñas. Ahora hablemos un poco sobre los micronutrientes. Los micronutrientes son los responsables en nuestro organismo de fortalecer el sistema inmune. Y estos se dividen en dos, en vitaminas y minerales. Las vitaminas, vamos a encontrar la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C y las vitaminas del complejo B. Y una muy importante que necesitamos del sol para que se active en nuestro cuerpo, que es la vitamina D. Y por eso nuestra recomendación siempre es a que tengamos mínimo 15 minuticos de sol diario para que esta vitamina se pueda activar en nuestro cuerpo. La vitamina D la encontramos en mariscos, en pescado, en la yema de huevo. Muy importante el consumo de esta vitamina porque es indispensable para fortalecer nuestro sistema inmune. Los minerales, dentro de los que más se destacan, es el hierro y el zinc. Estos dos minerales nos ayudan a fortalecer todo el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Además, recordemos, familias, evitar a toda costa ofrecerle a nuestros niños alimentos fuentes de azúcar, alimentos ultraprocesados y alimentos a base de harina de trigo que son ricos en gluten. Familias, vamos a recordar los aspectos más importantes de la conversación del día de hoy. Recordemos que los niños pueden desarrollar en la primera infancia múltiples enfermedades por inadecuados hábitos alimentarios. Entonces, siempre nuestra recomendación va a ser a que promovamos en nuestras familias hábitos y estilos de vida saludables. Recordemos no comparar los niños entre sí, cada uno de ellos tiene un metabolismo diferente. Recordemos, familias, que la leche materna es el principal alimento que le podemos ofrecer a los niños. Es el alimento más completo y como el mayor acto de amor se la debemos ofrecer siempre a ellos. La alimentación complementaria es vital para nuestros niños y es el inicio de los buenos hábitos alimentarios. Por eso nuestra invitación es a que le ofrezcas diversos grupos de alimentos de acuerdo a lo que conversamos durante el día de hoy.